Esta era la clase 7 y vamos a hacer el repaso con la ayuda del Señor. La clase anterior vimos la doctrina de la salvación, ¿cierto? Y dentro de eso vimos redención, expiación, vimos algunos diagramas del tabernáculo, ¿no es cierto? Ahí explicamos lo que era la propiciación, la sustitución, la reconciliación, todo eso está amarrado con lo que era, ¿no es cierto?, la ley o el sistema sacrificial que Dios le dio a través de la ley de Moisés, ¿no?, al pueblo de Israel, ¿ya? Y vimos también nuestro destino eterno. Bien, ahora nos corresponde el plan de los últimos tiempos, ¿ya? Eh, Hace unos 2000 años que se especula sobre los acontecimientos de los tiempos, de los últimos tiempos y sobre cuándo será el segundo advenimiento de Jesús en los medios de comunicación y las publicaciones populares en términos como milenio, tribulación, 666 y anticristo, pero los interrogantes dice persisten, ¿ya? ¿Volverá Jesús físicamente para reinar en la tierra durante 1000 años? ¿Pasarán los cristianos por 7 años de tribulación? La segunda venida de Cristo sucederá en el mismo momento en que los creyentes se encuentren con Cristo en el aire, lo que se denomina el rapto del arrebatamiento, ¿ya? Esas son las interrogantes, ¿no? Dice, los cristianos serán arrebatados, retirados de la tierra, mientras que las demás personas serán dejadas atrás. ¿Qué relación hay entre la nación de Israel y los tiempos del fin? De las 4 interpretaciones que existen sobre los acontecimientos de los últimos tiempos, todas concuerdan en los siguientes puntos, ¿ya? Todas las posturas que hablan del tiempo final, ¿no es cierto?, la interpretación de, el libro de Apocalipsis, ¿no? Eh, Tienen en común estos puntos. Primero, Jesús volverá a buscar a los que lo aman, ¿ya? 2, Jesús anima a sus seguidores a esperar su venida y estar siempre preparados. Y 3, nadie sabe cuándo será ni el día ni la hora de su venida, ¿ya? Y esto es fundamental, principalmente este punto 3, ¿ya? Es donde han cometido errores, ¿no es cierto?, muchos líderes y que hablemos, han determinado de acuerdo a los estudios que han hecho, ¿no es cierto?, de la escritura, han sacado conjeturas y entre ellos están, ¿no es cierto?, los adventistas y los testigos de Jehová. Acuérdense que los adventistas y los testigos de Jehová eran un solo grupo, ¿no es cierto?, que vaticinaron sus líderes, ¿no es cierto?, de que según ellos calcularon de que a comienzos del siglo pasado, ¿no es cierto?, se iba a producir la venida o el advenimiento del Señor Jesús, ¿ya? Y coincidieron ahí, ¿no es cierto?, algunos eventos mundiales como las guerras mundiales, ¿no es cierto?, y ellos determinaron que el Señor, ¿no es cierto?, iba a levantar a su pueblo. No sucedió así, porque el día y la hora no lo conoce nadie, ¿ya? Eso motivó que se separara, ¿no es cierto?, la iglesia adventista ya de los testigos de Jehová y ellos aún, ¿no es cierto?, determinan ahí, sus primeros líderes murieron, ya, esperando, diciendo, ¿no es cierto?, y determinaron 2 o 3 veces, ¿no es cierto?, fecha y ninguna fecha le apuntaron. Entonces, al final los testigos de Jehová, según ellos, están, ¿no es cierto?, ya viviendo, se está viviendo el milenio porque la venida del Señor no era como se esperaba, sino que era espiritual, ¿ya? Bueno, transgreden esta característica, ¿no es cierto?, fundamental, ¿ya?, de entender de que solamente Jesucristo, el Señor, ¿ya?, siendo Dios, ¿cierto?, conoce el día y la hora. Jesús estando en la tierra, en su calidad de Mesías, de Cristo, ¿no es cierto?, encarnado, él dijo, ni yo sé, solamente mi Padre que está en los cielos. Ya nadie sabe el día ni la hora de la venida del Señor. Bien, enseñanzas de Jesús sobre el fin de los tiempos. Y aquí vamos ya a entrar en materia de lo que el Señor Jesús, ¿no es cierto?, nos ha dicho acerca de su venida. Ya Jesús prometió a sus discípulos que él volvería y antes de su venida, principio de dolores, las señales antes del fin. Los falsos profetas engañarán a mucha gente. Habrá guerras, hambres, terremotos, pestilencias, ¿ya? Esto está tomado, ¿no es cierto?, de Mateo 24, ¿ya?
Se perseguirá y matará a los creyentes en Cristo. Los creyentes darán testimonio de Jesús ante reyes y gobernantes. Muchos se apartarán de la fe, otros serán traicionados por padres, hermanos y amigos. Aumentará la maldad, habrá señales en el cielo y hechos aterradores. ¿Ya? Señales del fin. Jerusalén será sitiada por ejércitos. La abominación desoladora manifestará una gran tribulación, como nunca antes la hubo. Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Surgirán falsos profetas que harán señales y milagros. ¿Ya? El sol se oscurecerá, la luna no brillará y las estrellas caerán del cielo. Las naciones se angustiarán por la actividad embravecida de los mares. ¿Ya? Ahí en la lámina, ¿no es cierto?, está la cabeza de lo que es la Estatua de la Libertad, que está, ¿no es cierto?, en la bahía de Nueva York. ¿Ya? Te desmayará de terror. Jesús aparecerá en el cielo, sonará la trompeta, los ángeles reunirán a los escogidos de Dios. Ya, como les dije delante, esto está tomado, ¿no es cierto?, de Mateo 24, y que lo ilustra, ¿no es cierto?, el evangelista Mateo en el capítulo 25 con las parábolas del reino de Dios. ¿Ya? Marcos 3 relata lo mismo, ¿no es cierto?, y Lucas 21, ¿ya? Hablan de los tiempos finales. Jesús dijo: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. ¿Ya? Lo que decíamos recién, donde se han caído firmemente estos líderes, ¿no es cierto?, que al final se transformaron en sectas como los testigos de Jehová. ¿Ya? Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto?, yo reafirmo, siempre yo enseño, soy de la postura de que si no cuidamos la salvación, la vamos a perder. ¿Ya? No es muy, ¿no es cierto?, muy digerible al oído, ¿ya?, o muy agradable al oído esta posición, ¿ya?, porque es más cómodo, ¿no es cierto?, mantener lo que muchos hoy día, sobre todo los que predican y son parte del neoplatonismo, afirmar que la salvación no se pierde, ¿no es cierto? Los salvos siempre salvos, ¿ya? Entonces, aquí dice claramente: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar es constancia, perseverancia, ¿ya? Insistencia, ¿ya? De ahí que nosotros somos motivados una y otra vez a ser fieles, a permanecer, a estar en la obra del Señor, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿no es cierto?, al final seremos salvos. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Enseñanza de Pablo, lo que veíamos recién, ¿no es cierto?, eran las enseñanzas de Jesús mismo. Acuérdense que Jesús es quien, en su discurso escatológico, que está, ¿no es cierto?, plasmado ahí en el capítulo 24, ¿ya?, en el 13 perdón, en el 24 de Mateo, en el 13 de Marcos, ¿no es cierto?, ¿ya? Es Jesús mismo el que habló. ¿Ya? Y las Biblias, la mayoría de nosotros usamos Biblia, ¿no es cierto?, Reina Valera 60, y que tienen la particularidad, ¿no es cierto?, muchas de ellas que traen las palabras de Cristo, o así, atribuidas al Señor, ¿no es cierto?, mientras estuvo en su ministerio, están en rojo. Entonces usted va a ver que ese capítulo prácticamente completito está en rojo. Es Jesús el que está diciendo eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo acerca del fin de los tiempos? Primero, el Señor descenderá. ¿Ya? Dos, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ya? Los que están vivos serán arrebatados con los muertos en las nubes para encontrarse con el Señor, dice, ¿ya? Y estar para siempre con Él, ¿ya? Estamos hablando de Primera de Tesalonicenses, ¿no es cierto? Ahí es donde Pablo hace estas declaraciones. Cuatro, advertencia a no creer a quienes afirman que ya llegó el día del Señor, ¿ya? Acuérdese que una de las cosas que turbó, ¿no es cierto?, a la iglesia de Tesalónica, y es por eso que Pablo tiene que escribir esta carta, es que había muchos, ¿no es cierto?, que estaban amedrentando, ¿no es cierto?, y socavando la fe de la iglesia. ¿Por qué?
porque habían entendido de que nadie iba a morir antes que viniera el Señor por ellos, pero ya se estaban muriendo algunos, ¿ya? Entonces pensaron a levantarse estos falsos maestros, ¿ya? Para turbar, ¿ya? A la iglesia. Por eso que Pablo escribe abiertamente. Entonces hay una advertencia a no creer a quienes afirman que ya llegó el día del Señor. Ahí la lámina dice, prepárate para encontrarte con Jesús, ¿ya? 5. El día del Señor será precedido, primero, por una rebelión contra Dios, la rebelión del hombre de pecado que se opone a Dios y se exalta como si fuera Dios, se sienta en el templo de Dios, se hace pasar por Dios, quedará manifestado, dice, cuando sea quitado de en medio el que al presente lo detiene, estará acompañado de toda clase de prodigios falsos y satánicos, engañará a los que no aman la verdad. 6. Cuando Jesús venga, Él derrocará y destruirá al hombre de pecado. Primera de Tesalonicenses 4:17 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Ahora vemos 4 perspectivas, ¿ya? O 4 miradas sobre la segunda venida de Jesús, ¿ya? Hay muchas profecías en la Biblia sobre los últimos tiempos y los acontecimientos previos. En los 2000 años de su historia, el cristianismo ha sostenido diversas interpretaciones. A continuación presento una tabla con las 4 perspectivas más difundidas. Esto en todos los textos de escatología, ¿no es cierto? Ya usted va a encontrar, tiempo final, usted va a encontrar, ¿no es cierto?, estas 4 posiciones o estas 4 miradas o estas 4 posturas, ¿ya? Premilenianismo dispensacional, ¿ya? Premilenianismo histórico, amilenianismo y postmilenianismo, ¿ya? Estas son las 4 posturas, ¿no es cierto?, o visiones o perspectivas ya acerca de los tiempos finales. Premilenianismo dispensacional, premilenianismo histórico, amilenianismo y postmilenianismo. Aquí está la tabla, ¿no es cierto? Ya tenemos nosotros lo tengo dividido, ¿no es cierto?, en las 4 posturas, ¿ya? Con el premilenianismo dispensacional, el premilenianismo, el amilenianismo y el postmilenianismo, ¿ya? Entonces, aquí están las preguntas y qué es lo que indican estas 4 posturas, ¿ya? ¿Volverá Jesús físicamente? Si ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, las 4 posturas afirman lo mismo, es decir, para los dispensacionales, ¿no es cierto?, para los históricos, para los amilianistas y para los postmilianistas, Jesús vuelve físicamente, ¿ya? ¿Cuándo será la segunda venida de Jesús? ¿Ya? A ver, me fui para adelante, ahí estoy. Ahí está. Ven el cursor, ¿no es cierto? Amén. Ya. Ahí estaba. ¿Cuándo será la segunda venida de Jesús? Después de una tribulación de 7 años, ¿ya? Y esto es antes del milenio. Esa es la postura dispensacional, ¿ya? Después de una tribulación de 7 años, antes milenio, ¿ya? Es lo mismo, ¿se da cuenta? Ahora, los amigos, porque ellos niegan el milenio, ¿ya? Y los postmilianismos dicen después del milenio, obviamente. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, ¿ya? Serán hechos simultáneos. Los dispensacionales dicen no, ¿ya? Entre un acontecimiento y otro habrá un periodo de 7 años, que es el arrebatamiento y la pretribulacional, o 3,5 años, que es el arrebatamiento pretribulacional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que en esta postura, ¿no es cierto?, en esta perspectiva, ¿ya? Teniendo como referencia la tribulación, algunos piensan, ¿no es cierto?, ¿ya?, que el rapto o el arrebatamiento es antes de la tribulación y otros en la mitad de la tribulación. Incluso hay una tercera posición que dice de que la iglesia es levantado el arrebatamiento, ¿no es cierto?, se produce que la iglesia pasa, ¿no es cierto?, la tribulación, dentro de esta misma postura, ¿ya? Ahora, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo serán hechos simultáneos, que es lo que dicen los premilenianistas históricos. No, perdón, sí, ¿ya?
Y también lo dicen los amilianistas y los postmilenianistas, ¿ya? Postmilenianismo, ¿ya? Dicen todos ellos que, ¿ya? ¿Habrá una gran tribulación? Los dispensacionales, ¿no es cierto?, decimos que sí. Los históricos dicen también que sí, que habrá una gran tribulación, ¿ya? Y los amilianistas dicen la tribulación tiene lugar en cualquier época de persecución a los cristianos, o cuando hay guerras y catástrofes. Que dicen, ¿no es cierto?, los postmilianistas dicen que la tribulación es el conflicto entre el bien y el mal, y existe desde la muerte y la resurrección de Jesús, ¿vale? Es decir, durante todo este periodo, ¿no es cierto?, de la iglesia. ¿Sufrirán los cristianos durante la tribulación? Los dispensacionalistas, ¿no es cierto?, dicen los cristianos serán arrebatados antes, ¿ya? Serán arrebatados, a ver, ah, ahí está, ¿ya? Estamos, los cristianos serán arrebatados antes de la tribulación, ¿ya? A ver, esto lo habíamos visto, parece, Ahí estábamos, en esa. ¿cierto? Y aquí está, en esta ficha estaba. Eh, ¿Sufrirán los cristianos durante la tribulación? Los históricos dicen sí, que los cristianos pasarán por la tribulación, serán perseguidos y sufrirán por causa de Cristo, ¿ya? Los amilianistas dicen, ¿no es cierto?, que sí, los cristianos serán perseguidos y sufrirán hasta la segunda venida de Jesús. La persecución se intensificará, ¿ya?, hacia el final de este periodo. Y los postmilenianistas dicen que sí, los cristianos han sido llamados a predicar el Evangelio y la tribulación ocurre siempre que hay oposición al Evangelio, ¿ya? Otro interrogante dice, ¿habrá literalmente un milenio? Los dispensacionales, ¿no es cierto?, decimos que sí. Después de los 7 años de la tribulación, Cristo regresará y reinará durante 1000 años. Los premilenialistas, ¿no es cierto?, históricos dicen que sí, después de la tribulación, Cristo regresará y reinará durante 1000 años. Los amilenanistas, ya, aquí me fui para, ahí estoy. Los amilenanistas dicen que no, obviamente, que niegan el milenio, ¿cierto? Ah, me fui. Ya, aquí estamos. ¿Habrá literalmente un milenio? Sí, los amilenistas dicen que no. El milenio se refiere al reino de Cristo en los corazones de los creyentes, ¿ya? Y los postmilenialistas dicen que no, que el milenio se refiere a un periodo de paz en que el evangelio llegará a todo el mundo, ¿ya? Vamos a la otra ficha. ¿Quiénes serán? ¿Ya? Eh, Solo los cristianos, dicen los dispensacionalistas. Los históricos dicen solo los cristianos también. Solo los cristianos, y los postmilenialistas dicen solo los cristianos, ¿ya? El Estado moderno de Israel es pertinente para interpretar profecías de Apocalipsis, ¿ya? Los dispensacionalistas dicen que sí, los históricos dicen no, y las otras dos posturas también dicen lo mismo, que no, ¿ya? ¿Cuándo se generalizó esta perspectiva? La, los dispensacionales o los pretribulacionales, ¿no es cierto? Eh, Premilenial, ya, dispensacionales que somos, dice, se generalizó hacia 1860. Últimamente su aceptación ha aumentado, ¿ya? Los históricos fue posiblemente la primera interpretación del fin de los que surgió a fines del siglo, ¿ya? A ver, reviso al tiro esto, como veo ahí yo. Fue posiblemente la primera interpretación del fin de los tiempos, surgió hacia fines del siglo segundo, ¿ya?
y eh, los... A ver, ¿qué pasó? Me fui para atrás. Ahí estoy, ¿no es cierto? Se generalizó en el año 400 después de Cristo, ¿ya? Y goza de favor en la actualidad. Estamos hablando de los amilianistas, ¿ya? Los amilenianistas, los que niegan el milenio. Y los postmilianistas dicen es posible que ya se aceptara en el 300 después de Cristo. En la actualidad no goza de mucho favor, ¿ya? Bien, aquí vamos entonces a dar algunas características de estas posturas, ¿ya? Vamos a hablar del amilenianismo, ¿ya? ¿Qué es lo que es? El amilenialismo sostiene que Jesús vendrá otra vez, pero que él, Jesús, no reinará literalmente sobre la tierra, ¿ya? Durante 1000 años. Entiende, en cambio, que el milenio simboliza el reino de Cristo en la vida de su pueblo, desde el comienzo de la iglesia hasta su segunda venida. Cristo, con su muerte y resurrección, en el año 30 después de Cristo, venció a Satanás y restringió su poder sobre la tierra. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Con referencia, ¿no es cierto?, a el año 30, ¿no es cierto?, cuando Cristo resucitó, ya, acuérdense que hay una variación ahí de más o menos 3 a 4 años. Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, de que el año 0 realmente, ¿no es cierto?, partió por ahí por el año 3, en el fondo, cronológicamente. Entonces decimos, por ejemplo, Jesús ascendió al cielo, ¿no es cierto?, el año 33 y cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, al año 33, pero también eh, se puede decir el año 30. ¿Ya? Por eso aquí está puesta esta referencia al año 30 para dejar claro, ¿no es cierto?, esa posición. Usted, en muchos textos usted va a encontrar que la fundación de la iglesia parte a contar de la resurrección de Cristo, ¿ya? Y la ascensión de Cristo en el año 30 o 33, ¿ya? Venció a Satanás y restringió su poder sobre la tierra, Apocalipsis 20:8. Los cristianos sufrirán persecución, la tribulación, y el reino de Dios se propagará, el milenio hasta la segunda venida de Jesús, ¿ya? Cuando Cristo vuelva, derrotará de inmediato, dice, ¿ya?, a los poderes del mal, resucitará a los santos y a los impíos, y los juzgará y los enviará a su destino eterno. Y ahí hay un gráfico, ¿no es cierto?, que representa, porque a veces somos más fácil de entender los conceptos cuando hemos bosquejado de esta manera, ¿ya? Ahí está, ¿no es cierto?, la cruz, que significa el sacrificio del Señor Jesús, ¿no es cierto? Y tenemos, ¿no es cierto?, que desde Jesús ya hasta el arrebatamiento, ¿no es cierto?, la segunda venida, que para ellos, los amilianistas, ¿no es cierto?, dicen que es un solo acontecimiento, ¿ya? No existe milenio. Entonces la iglesia ha sufrido todo este periodo de tribulación, ¿ya? Viene el milenio, es todo el periodo, ¿no es cierto?, de la iglesia. El Señor viene, ¿ya? Y la segunda venida de Cristo, ¿ya? Es al final de todo y después viene la eternidad, ¿ya? Y esta es la era de la iglesia, ¿eh? Toda la era de la iglesia está considerado como el milenio, para los amilentos, los que niegan, ¿ya? El milenio. ¿En qué hace hincapié el amilianismo? Muchos amilianistas creen que el libro de Apocalipsis puede dividirse en 7 sesiones, pero no son 7 periodos sucesivos, sino que cada sesión emplea un lenguaje apocalíptico para describir de 7 formas diferentes el tiempo entre la primera venida de Jesús y su segunda. Los amilianistas enfatizan el contexto histórico en que se escribió Apocalipsis y lo que el libro significó para los lectores del primer siglo, ¿ya? Según el arminianismo, la gran tribulación representa las catástrofes, las guerras, las persecuciones que han tenido lugar en el curso de la historia de la Iglesia. La mayoría de las referencias a Israel en el libro de Apocalipsis son referencias simbólicas al pueblo de Dios sobre la tierra, ¿ya? Ahí está, ¿no es cierto?, el texto romano y Gálatas para comparar, ¿no es cierto?, esta declaración. Dice, en la literatura apocalíptica los números no representan unidades cuantitativas, literales, ¿ya? Sino conceptos, ¿ya?
Por ejemplo, el 6 simboliza lo incompleto, el 7 representa lo perfecto y acabado. El 10 conlleva la idea de un buen número de veces. El 12 representa la perfección del pueblo de Dios y 1000 simboliza una gran cantidad o un periodo muy extenso. ¿Ya? ¿En qué pasajes bíblicos se apoya el amilanismo? La Biblia usa con frecuencia el número 1000 en sentido figurado. ¿Ya? Y ahí hay, ¿no es cierto?, la referencia al Salmo 50, 90, 105, ¿ya? Y segunda de Pedro 3:8. La primera resurrección, Apocalipsis 24, podría ser una referencia a la resurrección espiritual, la regeneración o el nuevo nacimiento de los que confían en Cristo, dice Romanos 11, ¿ya? Y Efesios 2, 1, 4. La segunda venida de Cristo y la resurrección de los fieles y los infieles ocurrirán en el mismo momento. Daniel 12, 2 al 3, Juan 5, 28, 29. Los santos permanecerán sobre la tierra durante la tribulación, ¿ya? Apocalipsis 13, 7. ¿Ya? ¿Cuándo gozó de aceptación el amilanismo? Y el amilanismo floreció en el siglo, ¿ya? Fundamentalmente gracias a la promoción de San Agustín. Está, no sé, el retrato que representa a San Agustín de Hipona, ¿no? Fundamentalmente gracias a la promoción de San Agustín, es una interpretación muy extendida a través de toda la historia de la Iglesia. Algunos amilanistas famosos, los reformadores Martín Lutero, Juan Calvino, así como otros teólogos evangélicos como Mullins, Abraham Kuyper, Berkouwer, Hoff, Greens, Park. Muchos estudiosos de la historia de la Iglesia creen que Agustín de Hipona, ¿ya?, que vivió entre el año 354 y 430, que fue un padre de la Iglesia, fue el primer amilanista. ¿Ya? Agustín de Hipona escribió en La ciudad de Dios: entre tanto que el demonio está amarrado por espacio de 1000 años, los santos reinarán también durante 1000 años. Sin ninguna duda, estos dos periodos son idénticos y señalan el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ya, el postmilenianismo. ¿Qué es el postmilenianismo? El postmilenianismo cree que la segunda venida de Cristo ocurrirá después del milenio. Ya, el reino milenial, escrito en Apocalipsis 20, 1-6, representa un extenso periodo cuando, mediante la predicación del Evangelio, la mayoría del mundo se someterá al señorío de Cristo. Durante este tiempo, Satanás no tendrá poder sobre la tierra y los regímenes del mal colapsarán. ¿Ya? Referencia Apocalipsis 19, del 19 al 20, verso 3. ¿Ya? Entonces tenemos la cruz de Cristo, ¿no es cierto?, que indica, hablemos, el sacrificio, resurrección de Cristo, ¿no es cierto?, establecimiento de la iglesia. ¿Está? ¿Ya? Entonces tenemos la sociedad, dice, gradualmente mejorará, ¿no es cierto? Tenemos la tribulación, tenemos el milenio, ¿ya? El arrebatamiento y la segunda venida es lo mismo, es el mismo hecho, ¿ya? Y la eternidad. El milenio será presidido, dice, por un periodo de gran tribulación. Algunos cristianos carismáticos se adhieren al postmilenianismo del dominio, que enseña que Dios tiene amarrado a Satanás gracias al movimiento carismático contemporáneo. Una vez que la iglesia reconozca la plenitud de su poder por medio del Espíritu Santo, la iglesia establecerá el reino de Dios sobre la tierra y posibilitará el comienzo del milenio, una época ideal. Acuérdense que, ¿no es cierto?, Isaías también habla, ¿no es cierto?, que en ese periodo, ¿no es cierto?, del milenio, del gobierno de Cristo en la tierra, ya no existirá violencia ya, y lo prefigura, ¿no es cierto?, donde dice que el león ya y la oveja, ¿no es cierto?, ya pasarán juntos, ya. No habrá, usted sabe que los leones, ¿no es cierto?, el plato favorito, ¿no es cierto?, son los corderos, ya. ¿En qué hace hincapié el postmilenianismo? Los postmilenianistas tienen mucha confianza en la predicación del Evangelio, porque argumentan que el Evangelio al final se propagará de tal manera que casi todo el mundo se volverá a Jesucristo. Este argumento se basa en el pasaje de Marcos 3:27. Entendía que este versículo significaba que antes de que Jesús pudiera reclamar su reino, los perdidos, los bienes de Satanás, el hombre fuerte, debían someterse a Jesús. Los postmilenialistas creen que esta época ideal se en los pasajes
de la Biblia. Salmo 2.8, Isaías 2.2 al 4, Jeremías 31.4, Daniel y Miqueas 4.1 al 4. Los postmilenistas suelen enfatizar poder del evangelio para transformar al individuo y a la sociedad. Según el postmilenialismo, ¿ya? Según el postmilenialismo, dice, durante el milenio, según el postmilenialismo, dice, durante el milenio, Cristo gobernará la tierra por medio de su espíritu y su iglesia. No estará, dice, sin embargo, físicamente presente sobre la tierra. La resurrección mencionada en Apocalipsis 24 representa la generación o la regeneración espiritual de quienes confiaron en Cristo. Loren Werner describió el postmilenialismo como una interpretación escatológica que sostiene que el reino de Dios se extiende ahora por el mundo por medio de la predicación del Evangelio y la obra salvadora del Espíritu Santo en los corazones de las personas, y que el regreso de Cristo ocurrirá después de un largo periodo de justicia y paz, comúnmente llamado el milenio. La segunda venida de Cristo, la lucha entre el bien y el mal, derrota, perdón, me fui para arriba, ¿ya? La derrota de Satanás, la resurrección física de todo el mundo y el juicio final ocurrirán al mismo tiempo. Inmediatamente dice, después del milenio, Apocalipsis 27 al 15, ¿en qué pasaje bíblico se apoya el postmilenialismo? Todas las etnias recibirán el evangelio, todas las razas, esa es la palabra etnia. Todas las etnias recibirán el evangelio antes de la segunda venida. Mateo 24:14, Marcos 13:10, ¿ya? La primera resurrección, la primera resurrección, Apocalipsis 24, puede ser una referencia a la resurrección espiritual, ¿ya? La regeneración o el nuevo nacimiento de las personas que confiaron en Cristo. Romanos 11 y Efesios 2. La segunda venida de Cristo y la resurrección de todo el mundo. A ver, me pasé. Ahí. La segunda venida de Cristo y la resurrección de todo el mundo, fieles e infieles, ocurrirán en el mismo momento. Daniel 12, no sé, estas son las referencias en las cuales se afirma el postmilenialismo, ¿ya? En la ficha dice algo muy hermoso, ¿no? Dice, vengo como rey en medio de todos los pueblos, pero no para exigir impuestos y tributos, no, vengo porque quiero vuestra voluntad, vuestras miserias, vuestras debilidades, todos vuestros males, mi soberanía consiste en esto. Quiero todo lo que os hace ser infeliz, angustiado, atormentado, para esconder y quemar todo en mi amor. ¿Ya? De los escritos dice de Luisa Picareta, llamamiento del rey divino. ¿Cuándo gozó de aceptación el postmilenialismo? El primer escritor que fue claramente postmilenialista fue Joaquín de Fiore, ¿ya? Que vivió entre 1135 y 1202. Aunque muchos historiadores creen que ya los padres de la iglesia, como Eusebio de Cesarea, ¿ya? Atanasio de Alejandría y Agustín de Hipona, también eran postmilenialistas. El postmilenialismo se generalizó durante el siglo XIX. Algunos cristianos incluso, ¿ya? Creen que la intensificación de la obra misionera en el mundo representaba el principio del milenio. Acuérdense que el siglo XIX, ¿no es cierto?, se conoce como el siglo de o la edad de oro, ¿no es cierto?, de las misiones, ¿ya? A principios del siglo XX, una gran guerra mundial y la depresión económica, años 30, ¿no?, hicieron dudar a muchos de que el mundo estuviera convirtiéndose realmente en un lugar mejor, ¿ya? A ver, ahí. Y la popularidad del postmilenialismo decayó. Algunos postmilenialistas famosos, ¿ya? Jonathan Edwards, el famoso predador, junto a teólogos como Warfield, Strong, Holt, ¿no es cierto?, Botner y Sproul. El premilenialismo histórico. ¿Qué es el premilenialismo histórico?
El cristianismo histórico sostiene que los cristianos permanecerán en la tierra durante la gran tribulación. La tribulación purificará a las iglesias porque erradicará a los falsos creyentes y la segunda venida de Cristo precederá al milenio. Según el premilenialismo histórico, la iglesia reemplazó a la nación de Israel como el pueblo del pacto de Dios. Esta interpretación, también conocida como premilenialismo del pacto, considera que el milenio será literalmente un periodo futuro de 1000 años. Los primitivos padres de la iglesia contemplaban un milenio terrenal. Durante los primeros siglos del cristianismo, los teólogos de la iglesia vislumbraban no solamente el reino físico de Cristo después de un periodo de prueba, sino también la restauración de toda la creación a su pureza original en un reino milenario. El premilenialismo histórico comenzó a debilitarse a medida que los padres de la iglesia que les sucedieron, influidos por los filósofos griegos que concebían el mundo físico como algo malo, ¿ya? Se sabe que, a ver, ahí estamos, ¿ya? Ajá, es que de modo el cursor, ya ahí está. Influido por los filósofos griegos que cancelaron los actos espirituales del reino de Cristo y desestimaron la idea de un milenio terrenal, ¿ya? Eh, ¿Cómo vamos hasta ahora? Me escuchan bien, ¿no es cierto? Sí, mi pastor. Ya, ya, eso. Aquí voy. ¿En qué hace hincapié el premilenialismo histórico? Los premilenialistas históricos pretenden encontrar un equilibrio entre las interpretaciones simbólicas y literales del Apocalipsis, recalcando como y cómo puede también aplicarse en la actualidad. El apóstol Juan, en los últimos tiempos, la tierra, según, a ver, el apóstol Juan y los últimos tiempos, según Papías de Hierápolis, el apóstol Juan le transmitió personalmente la siguiente descripción del reino milenario. Este fue un Papías de Hierápolis, ¿no es cierto? Es un padre de la iglesia que fue discípulo de Juan, el último de los apóstoles, ¿ya? Dice que Juan le transmitió personalmente la siguiente descripción del reino milenario: veranas en que crecerán vides, cada una de las cuales tendrá 10.000 renuevos, y cada renuevo dará 1.000 ramas, y de cada rama verdadera dice crecerán 10.000 sarmientos, y cada uno de estos sarmientos tendrá 10.000, y en cada uno de estos racimos habrá 10.000 uvas. Y cuando tome uno de estos racimos, otro santo gritará: yo soy un racimo mejor, tómame, dice tierra. Y las bendiciones que Dios prometió a Abraham y a su descendencia estaban condicionadas a la obediencia de Israel. La pertinaz desobediencia de Israel fue una violación al pacto que Dios había establecido. A lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, Dios mantiene su pacto de gracia con todos los que confían en Él. Estos creyentes que hoy constituyen la iglesia son el verdadero Israel. Romanos 9, 6 al 8, Gálatas 6, 16. La mayoría, dice, de las referencias a Israel en el libro de Apocalipsis simboliza la iglesia. Esa es la interpretación que se da en el premilenialismo histórico, ¿ya? ¿En qué pasajes bíblicos se apoya el premilenialismo histórico? El anticristo se manifestará antes, ¿ya? A ver, ahí está. El anticristo se manifestará antes de la segunda venida de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. La tribulación erradicará en las iglesias a los falsos creyentes. Apocalipsis 2, 22, 23. Los santos permanecerán en la tierra durante la tribulación. Apocalipsis 13, 7. Las promesas de Dios a Abraham y a su descendencia están condicionadas, ¿ya? Ahí está la referencia a Génesis 22, 18, Primera de Crónicas 33, 8, ¿ya? Isaías y a Jeremías 7, del 6 al 7. Según el premilenialismo histórico, la tierra y las bendiciones de Dios que prometió a Abraham
y a su descendencia estaban condicionadas la obediencia y la pertinencia de Israel. Esto lo leí, parece una violación al pacto, ya lo habíamos visto recién, ¿ya? Ahí estamos. El Nuevo Testamento usa varias veces las expresiones Israel y las 12 tribus para referirse a los cristianos. Mateo 19, 28, 29, Romanos 9, 6 al 8. ¿Cuándo gozó de aceptación el premilenialismo histórico? El premilenialismo histórico fue posiblemente la primera manera de entender los tiempos cristianos que vivieron inmediatamente después de los apóstoles. Algunos premilenialistas históricos famosos, muchos padres de la iglesia primitiva adoptaron esta perspectiva, como Lastanzo, entre el año 240 y el 320 vivió, Ireneo, que vivió del año 130 al 200, Justino Mártir, del 100 al 165, y posiblemente Papías, ya entre el año 60 y 130. Decíamos que este, ¿no es cierto?, es el que había sido ya discípulo de Juan. Entre los pensadores bíblicos modernos que adhieren a esta postura están Dockery, Walvis, Montgomery, ya, Beasley, Murray, Gundry y Ladd. De acuerdo a nuestros estatutos, en el artículo 4, los artículos de fe en los que se funda la doctrina de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, es donde se encuentra nuestra doctrina de los últimos tiempos, ¿ya? En la capite E dice: cree en la resurrección de los muertos por la vida eterna o condenación perpetua, en el arrebatamiento y venida de Cristo con poder y gran gloria, para llevar consigo sus redimidos y antes de la gran tribulación. La referencia está, ¿no es cierto?, en el capítulo 24 de Mateo. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, primera de Tesalonicenses, ya ahí están todas las versiones, o sea, las referencias bíblicas, ya, en los cuales nosotros basamos nuestra posición. En la capítulo F dice: cree en la segunda venida de Cristo a la tierra en forma inminente, impredecible, ya, personal, visible, ya, visible, gloriosa, triunfante y antes del milenio o gobierno mesiánico. ¿Ya? Y ahí están las referencias, ¿ya?, bíblicas a esta declaración, ¿ya? Eso es lo que dicen nuestros estatutos y es lo que dicen, ¿no es cierto?, nuestros artículos de fe en relación, ¿no es cierto?, a la doctrina de los últimos tiempos, como Iglesia Metodista Pentecostal. Entonces, por eso que dejé para el final yo, ¿no es cierto?, la postura del premilenialismo dispensacional, que es la que tenemos nosotros expresada en nuestra posición, ya, frente al tema escatológico o doctrina de los tiempos finales, de los últimos tiempos, ¿ya? ¿Qué es el premilenialismo dispensacional? Según la interpretación premilenial y dispensacional, Jesús regresará a la tierra después de una tribulación de 7 años y reinará durante 1000 años. Será un reino de paz en la tierra. Además, Dios entregará a la nación de Israel la tierra prometida en Génesis 15, 18, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, todo el territorio que poseyó el rey Salomón. La mayoría de los premilenialistas dispensacionales son pretribucionales. Interpretan el Apocalipsis 4, del 1 al 2, es una referencia al arrebatamiento. Entienden que el arrebatamiento se dará cuando Cristo retire a los cristianos de la tierra antes del comienzo de la gran tribulación. Arrebatamiento o rapto, que no aparece la palabra rapto, ¿no es cierto?, pero da a entender el mismo concepto. Seremos tomados, seremos raptados, seremos, ¿no es cierto?, arrebatados. Algunos premilenialistas dispensacionales, conocidos como mesotribucionales, creen que el arrebatamiento tendrá lugar durante la gran tribulación, en el medio. ¿Ya? Ahí se produciría, hablemos el arrebatamiento o el rapto. ¿Ya? Ya. Ahí está. Ya. Acuérdese que la tribulación es ese periodo de 7 años aquí, ¿no es cierto? Lo explicamos abajo ya, que es la semana 70 de la profecía de Daniel. Ya, dice: los premilenialistas dispensacionales creen
que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son dos acontecimientos distintos. Esto es fundamental dentro de la doctrina de lo que nosotros creemos, y también está en nuestra declaración de los artículos de fe. Para nosotros no es un mismo acontecimiento, hay una separación, ¿ya? Entre la venida del Señor, ¿no sé, entre el rapto y la venida del Señor. El arrebatamiento ocurrirá antes de la gran tribulación, ¿ya? Y la segunda venida ocurrirá después, ¿ya? Esto es fundamental en nuestra posición. Nosotros creemos en que va a existir, ¿no es cierto? Se cumplirá la semana 70 de la profecía de Daniel, ¿no es cierto? Que es una semana de años, es decir, son 7 años de tribulación, ¿ya? Y usted va a encontrar siempre el concepto de la gran tribulación o la tribulación y la gran tribulación. ¿Por qué? Porque está basado, ¿no es cierto? Hablemos la explicación en los 4 caballos, ¿no es cierto? O 4 jinetes del Apocalipsis, ¿ya? Donde habla, ¿no es cierto?, que va a haber, hay un primer jinete que aparece, que es el jinete del caballo blanco, que algunos dicen por ahí, ¿no es cierto?, que es escrito, pero no es escrito porque viene con un arco sin saeta, es decir, sin flecha, ¿ya? Entonces, este personaje ya va a regir, ¿ya? Durante la tribulación, ya, los primeros 3 años y medio, que la tribulación, los 7 años, se dividen en dos. La primera parte, ¿no es cierto?, es un periodo de un gobierno que traerá una relativa paz, ¿ya? Que es lo que prefigura este gobierno milenial que se quiere establecer, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, y después que pasen los 3 años y medio, ahí comienzan los desastres. Aparece, ¿no es cierto?, el jinete del caballo negro, bermejo, ¿no es cierto?, y amarillo, que representan guerra, muerte, ¿no es cierto?, o sea, destrucción, ya hambre. ¿Ya? Entonces, y ahí ya comienzan todos los males que están expresados ya en el libro de Apocalipsis, que son los juicios de las copas y de las trompetas. ¿Ya? Eh, entonces, ese periodo, cuando se manifiesta, ¿no es cierto?, en la segunda mitad de los 7 años, en la gran tribulación, porque ahí están todos los juicios contenidos, ¿no es cierto?, en, la- en las copas y en las trompetas de Dios, ya cuando se hablen los sellos. Y el primer periodo, ¿no es cierto?, se considera la tribulación. ¿Por qué? Porque es una relativa paz que se va, por eso algunos dicen, ya, que nosotros, nuestra posición es pretribulacional, es decir, nosotros nos vamos antes que se manifieste, ¿no es cierto?, el jinete del caballo blanco, ya, Dios nos levanta. Para algunos, los mesos, ¿no es cierto?, piensan que la iglesia pasa la primera mitad y una vez cuando ya se comienzan a desencadenar los actos, los hechos relatados en Apocalipsis, que son los juicios de las copas y de la trompeta, ya la iglesia ahí es levantada. ¿Ya? Y otros son más pesimistas todavía, ¿no es cierto?, y dicen que la iglesia pasa toda la tribulación y la gran tribulación, y una vez, ¿no es cierto?, que terminan los juicios, la iglesia es levantada. ¿Ya? Esas son las 3 posturas referentes, ¿no es cierto?, a los feminianistas dispensacionales. Y todo esto obviamente pasa antes del milenio. O sea, aquí dice, el arrebatamiento ocurrirá antes de la gran tribulación y la segunda venida ocurrirá después. Durante los 7 años de la tribulación habrá desastres naturales, guerra en la tierra, y quienes permanezcan fieles a Jesús sufrirá una persecución implacable. El premilenianismo dispensacional enfatiza la interpretación literal de Apocalipsis. ¿Ya? Según el premilenialismo dispensacional, durante la gran tribulación muchos judíos se volverán a Cristo. La promesa de Dios a Abraham y a su descendencia fueron incondicionales. Por lo tanto, los judíos llegarán a poseer la tierra prometida en Génesis 15:18, el establecimiento del Estado moderno de Israel en el año 1948, fue el cumplimiento de una profecía clave de los últimos tiempos. Todas las referencias de Apocalipsis a Israel aluden a la nación de Israel. ¿En qué pasajes bíblicos se apoya el premilenialismo dispensacional? Que en nuestra posición, Dios retirará del mundo a los cristianos antes de descargar su ira durante la tribulación. 1 Tesalonicenses 5:9, Apocalipsis 3:10. Entonces ahí en la ficha colocamos nosotros claramente que el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia es un evento diferente a la segunda venida gloriosa del Señor Jesús. Son dos eventos distintos. Las promesas que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes son incondicionales. Génesis 15, del 7 al 21. No hay una mención específica de la iglesia entre Apocalipsis 4 y
19, ¿ya? Que es más o menos ahí entre el capítulo 4 y el capítulo 19 de Apocalipsis, ¿no es cierto? Está descrito ese periodo, ¿no es cierto?, de 7 años, que es el periodo de la tribulación, la gran tribulación. Aquí están la apertura de los sellos, ¿no es cierto?, el juicio. Cuando gozó de aceptación el premilenialismo dispensacional, esta interpretación surgió en el siglo XIX, en su momento los hermanos libres, grupos de iglesias bíblicas fundamentalistas fundadas alrededor de 1820. Y aquí tengo yo, ¿no es cierto?, un gráfico, ¿ya? Que muestra gráficamente, ¿no es cierto?, lo que nosotros creemos. Dice, esta es la era de Israel, ¿cierto? La primera venida de Cristo, esto es el nacimiento de Jesús, la cruz del Señor, ¿no es cierto?, ya la muerte y resurrección de Cristo. El periodo nosotros, desde que descendió Pentecostés sobre la iglesia, ¿no es cierto?, comienza la era de la iglesia, ¿ya? Y tenemos dentro, ¿no es cierto?, aquí, al final del periodo de la iglesia, ¿no es cierto?, tenemos, aquí está 7 años, ¿ya?, que son la tribulación. Disculpe, ahí está, ¿ya? Ahí está. Entonces, antes de que comience la tribulación, ¿no es cierto?, la fecha indica el rapto, el arrebatamiento, ¿ya? La iglesia es levantada ante la tribulación. Después de la tribulación viene el regreso de Cristo. ¡Chum! Y ahí se establece el milenio, el gobierno, ¿no es cierto?, de Cristo en la tierra por 1000 años. Después del milenio viene el juicio final, ¿ya? Y obviamente nueva creación es la eternidad en el reino de Dios. Entonces, bueno, la ficha que sigue, explicamos mejor lo que pasa, ¿no es cierto?, en estos tiempos. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, la cruz de Cristo, ¿ya? Anterior a eso, tenemos todo el periodo, ¿no es cierto?, acuérdese que cronológicamente, haciendo una descripción gruesa de la cronología, tenemos nosotros desde el huerto del Edén, desde que Dios creó, ¿no es cierto?, y puso a Adán y a Eva en el huerto, desde esa fecha hasta eh, Abraham, que es el depositario de la promesa con la que Dios establece el pacto, ¿no es cierto?, ya de establecer, ¿no es cierto?, la nación de Israel, ya van 2000 años hasta Abraham, ya. Y eso está recogido, hablemos en la Biblia, en el libro de Génesis, del capítulo 1 al capítulo 12. En el capítulo 12, ¿no es cierto?, esos 12 primeros capítulos, hay la historia de la humanidad, contemplan, ¿no es cierto?, 2000 años, ¿ya? Y desde el capítulo 12 hasta, ¿no es cierto?, el Evangelio y el Nuevo Testamento, tenemos otros 2000 años, es decir, hasta Cristo. Es decir, de Abraham a Cristo van 2000 años más, ¿ya? Y después de Cristo, ¿no es cierto?, bueno, ya llevamos 2000 años, ¿entiendes? Así que estamos en los tiempos finales, estamos en los tiempos finales sin ninguna duda, ¿ya? Entonces, antes de Cristo, hasta Abraham, tenemos aquí, ¿no es cierto?, ya tenemos 2000 años. Y antes de eso, ¿no es cierto?, tenemos otros 2000 años ya que la humanidad estaba establecida, ¿no es cierto?, en la tierra, ¿no? Entonces, después de Cristo, tenemos la ascensión de Cristo al cielo, ¿no es cierto?, después de su muerte, ¿no es cierto?, resurrección, ¿ya? Y la ascensión de Cristo y Jesús ascendió, ¿no es cierto?, descendió el Espíritu Santo sobre eh, ahí está. Entonces tenemos el día de Pentecostés y se establece la iglesia. Y es el periodo, ¿no es cierto?, o la dispensación a gracia, ¿ya? La dispensación de la gracia, edad de la iglesia. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, un periodo de transición, aquí en ese pequeño periodo, ¿no es cierto?, la destrucción de Jerusalén, el templo fue destruido el año 70, ¿ya? Hasta ahí se hacían los sacrificios, ¿ya?, en el templo, ¿ya? De ahí nunca más se han hecho sacrificios en el templo, ¿no es cierto?, en Israel. El templo fue reemplazado por la sinagoga, ¿ya?
y esa es una de las profecías que está faltando, ¿no es cierto?, que se cumplan, de que va a ser levantado para ser erigido el tercer templo, y se van a volver a... Cuando suceda eso, usted y yo no vamos a estar acá, ¿por qué? Porque vamos a ser arrebatados antes. Dice, en la tierra, en el cielo, ya, va a pasar en el cielo, ya, y en la tierra, ya, viene el ministerio de Babilonia, la confusión de la religión, ¿no es cierto?, la apostasía, ya, es lo que se está produciendo ahora, ¿no es cierto?, en este último tiempo, ya. Viene el arrebatamiento de la iglesia, aquí estamos, la descripción, ¿no es cierto?, 24, que posa la gran tribulación también, ¿no es cierto?, ya, juicios divinos que preparan, ¿no es cierto?, el milenio, lo que hablamos nosotros, ya, Apocalipsis, ya, del 4 al 19 están escritas todas esas cosas, ya. ¿Qué es lo que pasa cuando la iglesia es gastada? ¿Ya? Con el arrebatamiento de la iglesia pasa, mientras acá se produce la tribulación, la iglesia enfrenta el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, ¿ya? Ahí está la referencia bíblica a eso. Y después, ¿no es cierto?, viene la iglesia triunfante con Cristo, ¿ya? Aparece después de la resurrección, de Cristo. Aparece que nosotros seremos reyes y sacerdotes junto a Cristo, ¿ya? Después del milenio, hay un poco de tiempo donde Satanás, ¿no es cierto?, suelto ya, y de ahí viene el juicio final, ¿ya? Y la condenación, el lago de fuego, ¿no es cierto?, el castigo eterno. Y aquí se va a producir lo que se conoce, ¿no es cierto?, al término el milenio, lo que se conoce como Almagedón, ¿ya? Que es, ¿no es cierto?, ya la batalla final, donde Satanás es amarrado, ¿no es cierto? Bueno, en el milenio, Satanás está encarcelado 1000 años, ¿ya? Tratado, suelto al final, ¿no es cierto?, por un poquito de tiempo y nuevamente, ¿no es cierto?, enfrenta al juicio final, que es lanzado al lago de fuego con todos los que han creído en él y los que hemos, ¿no es cierto?, aceptado a Jesucristo. Nosotros ya estamos redimidos aquí, ya estamos viviendo eternamente con Cristo ya aquí en el rapto. Nosotros no vamos a vivir no vamos a estar en estos cuerpos carnales en estos periodos, ¿ya? Aquí tengo otro gráfico, ¿no es cierto?, que muestra el premilenialismo tribulacional, que es nuestra postura en la iglesia metodista pentecostal. Tenemos que la iglesia es arrebatada, llevada al cielo, ¿no es cierto?, y acá abajo se produce la tribulación, que es la ira de Dios, son 7 años, ¿no es cierto? El retorno, arriba, como veíamos en la lámina anterior, arriba, en este periodo se producen las bodas del Cordero, y el tribunal de Cristo, que no es un tribunal de condenación, sino de recibir galardones conforme haya sido nuestro trabajo en la tierra. Ya en segunda venida del Señor, el milenio y la eternidad. ¿Ya? En simplecito, más o menos. ¿Ya? Esto es lo que dicen los medios tribulacionales, ¿no es cierto? Decíamos recién, la tribulación, ¿ya? Los primeros 3,5 años, es decir, la iglesia pasa, lo que es el gobierno del caballo blanco, ¿no es cierto?, el jinete blanco, del caballo blanco, ¿ya? Y a la mitad de la tribulación se produce el rapto, de acuerdo a esta postura, ¿ya? Y ahí habría igual, pues, se produce, ¿no es cierto?, la boda de Cordero y el juicio del trono, el tribunal de Cristo arriba, ¿ya? Y esto ya es lo mismo que los pretribulacionales. ¿Mm? Aquí están los post-milenialismos, post-tribulación, es decir, los que le decía yo, ¿no es cierto?, hay algunos que son un poco más pesimistas en esto, ¿no es cierto?, y según ellos la iglesia pasa toda la tribulación. El primer periodo, ¿no es cierto?, que es la tribulación, después la gran tribulación, que es la ira de Dios de Satanás, ¿no es cierto?, en ese periodo, juicios de las copas y de las trompetas, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, en este momento la iglesia, ¿no es cierto?, es raptada e inmediatamente también, ¿no es cierto?, vienen en la segunda venida de Cristo. Muy similar, ¿no es cierto?, a los amilianistas. Esa es la postura de los post-tribulacionarios. Dice, el premilenialismo dispensacional adquirió, dice, popularidad hacia fines de este siglo y está muy extendido en la actualidad. Algunos premilenialistas dispensacionales famosos
David, Scofield, ¿ya? Ironside, Archer, Barhouse, ¿ya? Smith, MacArthur, ¿ya? R. Stanley y Tim Lay, ¿ya? ¿Por qué lo puse aquí, no es cierto? Porque este pastor, ¿no es cierto? Y teólogo, bueno, él es un escritor gráfico, ¿no? Y él escribió unas novelas, ¿ya? Una saga de novelas que también lo llevaron a la pantalla grande, hicieron, ¿no es cierto?, unas películas con nosotros. Los dejados atrás, ¿ya? Él habla ahí de los que pasan la tribulación y todo eso, ¿ya? Entonces, está R. ¿no es cierto? Bueno, que ya falleció este teólogo, ¿no es cierto? Hay una Biblia de estudio, R. ¿ya? Él la editó también. Y bueno, y tenemos a MacArthur, John MacArthur, que todavía está vivo, este caballero, este bastón. Entonces, y Scofield, ¿ya? Que también ya no está. ¿Por qué es importante Scofield? Porque él editó, ¿no es cierto?, la Biblia Scofield, la de estudio Scofield, que fue la primera Biblia traducida, de estudio traducida al español, ¿ya? Por eso que la mayoría de las iglesias evangélicas protestantes latinoamericanas o de habla española adherimos a esta postura, ¿ya? De premilenialismo dispensacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que Scofield era de esta escuela dispensacionalista, ¿ya? Y él, todos sus estudios y comentarios que hace en su Biblia, Scofield, él resalta mucho esta posición. Entonces eso ya quedó ahí, ¿no es cierto?, a letra de golpe, esta posición, esta postura, y es la que nosotros también tenemos como metodistas pentecostales. Tim Lay se escribió que hay dos claves para entender la profecía de la palabra de Dios. Primero, es necesario interpretar literalmente la Biblia, salvo que sea evidente que el contexto no admita una interpretación literal. Segundo, debemos entender que Israel y la Iglesia son dos cosas distintas. De no reconocer estos dos principios interpretativos de las Escrituras, ya toda discusión o polémica serán improductivas. No importa tanto la cuestión de la profecía, ¿ya? Sino la que cada persona piense de la Biblia y de la Iglesia. Hay que entender entonces que debemos entender que Israel y la Iglesia son dos cosas totalmente distintas, ¿ya? Una cosa es decir lo que afirmamos nosotros, que somos el Israel espiritual, pero nosotros no nos podemos confundir, ¿no es cierto?, con el pueblo de Israel o los judíos, ¿no es cierto?, literales. No. La Iglesia es una cosa y Israel, ¿no es cierto?, es otra. Dios tiene un propósito especial con su pueblo, ¿no es cierto? Por eso que se han equivocado muchos famosos predicadores, ¿no es cierto?, de que mirando a Israel, sí, lo tenemos como una lámpara encendida y, ¿no es cierto?, todo el tema, pero nosotros corremos por carriles distintos con el pueblo de Israel literal, el pueblo que está en Israel hoy día, en el Medio Oriente, ¿ya? Dios tiene con ellos, ¿no es cierto?, y ellos tienen totalmente delimitado, ¿no es cierto?, lo que tienen que enfrentar ellos. Nosotros estamos hoy día esperando que en cualquier momento el Señor nos levante, ¿ya?, y venga por nosotros, ya sea en forma colectiva, rapto, arrebatamiento, o en forma individual. Dios está levantando a su pueblo. Bendiciones. Ya, esta es la clase del día de hoy. Ya, entonces aquí dejo de compartir y ahí los veo, ya parece. Ahí dejé de compartir. Y ahora, ¿cómo lo hago para que me aparezcan todos los hermanos? Ahí ya desapareció, ¿no es cierto?, la presentación, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí, Sí, mi pastor. mi pastor tiene que apretar arriba donde dice vista cuadrícula. Vista, ya. Galería. Dice. Galería. Ah, y me aparecieron. Ahí estamos todos. Ya, qué bueno. Nos costó hoy día a Satanás, que quiso, ¿no es cierto?, tomar posesión, pero en el Señor fuimos más que vencedores, ¿ya? Así que gracias por la paciencia, ¿no es cierto?, ahí de los que estaban ya conectados desde el comienzo, ¿ya? Pero gracias a Dios que pudimos hacer la presentación de la clase número 7, ¿ya? Nos quedaría la clase número 8, ¿ya?, que va a complementar, ¿no es cierto?, lo que vimos hoy día, ¿ya? Vamos a ver
la clase número 8 con la ayuda del Señor, ¿ya? Vamos a ver las 4 maneras de interpretar el Apocalipsis, ¿ya? Así que va ampliando un poco, ¿no es cierto?, lo que vimos hoy día, y ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que decíamos al comienzo ahí, ya la explicación, ¿no es cierto?, que nosotros hemos llegado a la conclusión de, por ejemplo, los 144.000, el 666, ¿no es cierto?, y todas esas interrogantes que salen, ¿no es cierto?, del libro de Apocalipsis. Eso lo vamos a ver en la semana que viene con la ayuda del Señor. Así que Dios nos bendiga, ¿ya? Y como lo hemos dicho, si hay interrogantes, yo sé que hay muchas interrogantes, porque tocar este tema, ¿no es cierto?, ¿ya? Yo le di la impronta, ¿ya? Traté de pegar, ¿no es cierto?, a ver, un barrido, por decir así, ¿no es cierto?, por las 4 perspectivas básicas que hay de interpretación de los tiempos finales escatológicos. Cualquier libro que usted, ¿no es cierto?, compre, cualquier libro que usted, ¿no es cierto?, adquiera y que hable de los tiempos finales, de Apocalipsis, ¿no es cierto?, o de la interpretación, por ejemplo, de la profecía de Daniel, ¿no es cierto?, ya, al final van a esbozar ya su tinte denominacional del escritor, del autor, y la postura que tiene. Ya todos los que escritores, ¿no es cierto?, escatológicos, adhieren a una de estas 4 posturas, ya, una de estas 4 posiciones, ya. Por eso que yo le hice un barrido ahí de de las posturas que hay, ¿no es cierto?, y cuál es nuestra posición como Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Eso está, por eso que yo le puse ahí, ¿no es cierto?, un extracto de los acápites que hacen mención en los artículos de fe de nuestra posición. Nosotros somos pretribulacionalistas dispensacionales, ¿ya? Somos premilenialistas, es decir, creemos, ¿no es cierto?, literalmente en la tribulación, los 7 años de tribulación, ¿ya? Y creemos literalmente en el milenio. Nosotros creemos que va a haber un gobierno milenial en esta tierra, ¿no es cierto?, donde nosotros, cuando digo nosotros, la iglesia, al ser raptada, nos vamos nosotros arriba. Por eso es que Pablo soluciona el tema, ¿ya? Yo le decía a los hermanos, a los pastores, cuando presenté esto también, porque se lo presenté a los pastores, ¿no es cierto?, me parece 3 o 4 veces a nivel general, primero a los diáconos y probando, ¿no es cierto?, también a los superintendentes, presbíteros, ya hicimos esta presentación un poco más reducida, ya el tema de los tiempos finales, y yo fui enfático en resaltar, ¿no es cierto?, de que nosotros somos pretribulacionalistas y premilenialistas. Creemos, ¿no es cierto?, de que el problema se nos va a solucionar a nosotros, y nos tomamos de lo que Pablo declaró a los tesalonicenses, ¿ya? Nadie precederá, dice Pablo, ¿no es cierto?, alentando a los tesalonicenses que estaban siendo confundidos por muchos que decían, bueno, y se están muriendo y el Señor no los vino a buscar. No, no. ¿Ya? Dice, nadie precederá, es decir, nadie se va a adelantar a los que duermen en el Señor. ¿Ya? Los que mueren en el Señor, nadie los precederá o se adelantará. Ellos resultarán, primero, la primera resurrección, ¿no es cierto?, es de los que duermen en el Señor. Ellos se levantan, ¿no es cierto?, y dice, y luego, es decir, inmediatamente que resuciten los que han muerto en el Señor, duermen en el Señor, los que estemos en el cuerpo, dice, refiriéndose, ¿no es cierto?, a los que estemos vivos. Solamente Dios sabe si nosotros somos esa generación que va a tener esa bendición de no ir, ¿no es cierto?, a la tumba. Si estamos en el cuerpo, seremos transformados. Y ambos, dice, los resucitados primero y los que han sido, ¿no es cierto?, glorificados, transformados sus cuerpos, dice, ambos nos reuniremos con el Señor en el aire y estaremos con Él para siempre. Y eso es lo que soluciona nuestro problema. Nosotros tenemos, como predicadores acá, resaltar, hermano, ¿cierto?, que nosotros, muchos decimos y confundimos el término, ¿cierto? Decimos, estamos esperando la venida del Señor. La venida del Señor es posterior, ¿ya? Visible, personal, ¿no es cierto?, ya en cuerpo visible, todo ojo lo va a ver. Eso va a suceder, ¿no es cierto?, después de la tribulación, ¿ya? Y nosotros, los que hemos sido fieles al Señor, la iglesia, vamos a venir con el Señor también en esas huestes celestiales. Esa es nuestra posición. ¿Por qué? Porque Dios nos levanta antes de la tribulación, y ahí nosotros, mientras aquí se desatan los 7 años, ¿no es cierto?, los primeros 3 años y medio, que es el gobierno, ¿no es cierto?, de la relativa paz que trae el jinete del caballo blanco, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, se manifiesta
el jinete bermejo, ¿no es cierto?, el rojo, el negro y el amarillo, que son los desastres, es decir, guerra, ¿no es cierto?, muerte y hambre, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, es la gran tribulación, ¿ya? Nosotros vamos, mientras la tierra sufre, nosotros vamos a estar arriba ya disfrutando de las bodas del Cordero y pasando por el tribunal de Cristo, que no es un tribunal, ¿no es cierto?, de como a los pies de los ancianos. Listo. Conocimiento, ¿ya? Ya estamos, el problema para nosotros se solucionó con el arrebatamiento. Nosotros, ¿qué tenemos que prepararnos, y predicar a la iglesia de que nosotros nos estamos preparando para ser raptados o arrebatados, ¿ya? Para que el Señor nos levante, ¿no es cierto? Y se solucionó el problema y de ahí vamos a la eternidad con el Señor. Dios nos ayude, ¿no? Pero están las otras posturas, están los mesotribulacionales, los post-tribulacionales, ¿no es cierto? Y, y están, ¿no es cierto?, los amilenianistas y los postmilenianistas, los que niegan el milenio y los que ya gobierno temporal en lo que hoy día plantean los testigos de Jehová. Si usted habla con un testigo de Jehová, el testigo de Jehová te va a decir que estamos viviendo, a contar ya de 1914 en adelante, es decir, Primera Guerra Mundial, ya estamos ya viviendo el gobierno de Cristo en la tierra. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que refuta, ¿no es cierto?, esa postura, ¿ya? Para reafirmar, ¿no es cierto?, lo que decían sus fundadores, es lo que usted ve hoy día en León, ¿ya? Porque es símbolo de ese gobierno mileniano, ¿no es cierto?, donde no va a haber violencia, dice que el león pasará con el cordero, ¿ya? Tírele un cordero a usted hoy día a un león, pues incluso esos leones que tienen hasta los dientes picados en el, en el zoológico. ¿Se acuerdan el año que, un par de años atrás, ¿no es cierto?, hubo un loquito que quiso experimentar esto, se tiró ahí a los leones, a la jaula de los leones en el zoológico de Santiago, en el cerro ahí, se tiró a la jaula de los leones, ¿no es cierto? El león casi no tiene ni dientes, el león, pues, casi lo mató, ¿no es cierto? Lo tuvieron que sacar mal herido. ¿Por qué? Porque no estamos en el milenio, ¿ya? Pero cuando llegue el tiempo del milenio, el gobierno del Señor, ¿no es cierto?, el león no nos hará daño, Dios nos ayude, ¿no? Entonces, aún así, de tajante, ¿no es cierto?, son los hechos de esta gente que enseñan, ¿no es cierto?, doctrinas de error. Así que Dios nos ayude a nosotros, ¿ya? Ahí están todas las fichas para que ustedes analicen, ¿ya? Y como lo hemos estado haciendo todo este tiempo, ¿no es cierto?, están las referencias, ¿ya?, bíblicas ahí para que usted vea y trabaje la Biblia, ¿no es cierto?, para que vaya enfatizando, ¿ya?, las posturas, ¿ya? Pero vuelvo a decir, la posición metodista pentecostal es pretribulacional, premilenial, ¿ya? Esa es nuestra posición, ¿ya?, como Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Estamos esperando el arrebatamiento que el Señor nos levante. Dios nos ayude, ¿no? Entonces, lo decíamos momentos atrás, ¿no sé, en estudios atrás, de que las inquietudes las hagan llegar, por favor, al grupo, ¿ya? Al grupo de WhatsApp para que preparemos, ¿no es cierto?, después una clase o un tiempo donde podamos compartir y aclarar, ¿no es cierto?, las dudas que nos vayan generando, teniendo ya todo el material, ¿ya? Aquí yo tengo, por ejemplo, impresa todas las fichas en Word, ¿ya? Son como 50 hojitas, sale más o menos, si usted las imprime por los dos lados, ¿ya? Entonces, ya teniendo el texto ahí para poderlo manejar y poder ir aclarando, ¿no es cierto?, las dudas. Dios nos ayude, ¿no? Eso es lo que pretendemos nosotros. Así que esperamos de que esta clase de hoy, ¿no es cierto?, les sirva a los pastores, sobre todo, que siempre estamos enfrentando, ¿no es cierto?, esta inquietud de los hermanos. ¿Qué va a pasar, mi pastor? ¿Me puede explicar esto, lo otro? Es bueno, mi pastor, ¿no es cierto?, mi pastor y mira, los hermanos predicadores acá, ¿ya?, que nosotros tengamos, por eso que yo toqué todos los tópicos, es decir, las cuatro posturas, porque algún hermano escucha a otro hermano de otra iglesia, ¿no es cierto?, que tienen, o los ministerios, ¿no es cierto?, tienen, hay muchos ministerios, ¿cierto?, han cambiado esta postura, eh,
están familianistas, ¿ya? Entonces, negando de lo que dicen nuestros artículos de fe. Entonces, hay que, teniendo usted, por lo menos aquí yo le entregué la herramienta para que usted tiene el esbozo, ¿no es cierto?, general de ya las referencias bíblicas que tiene, ¿ya? Y si usted puede reforzar con algún material, no sé, que hable los... A Sí, ver, y pastor lo Carlos, vuelvo a decir, disculpe. todos los escritores escatológicos, Sí, ¿sí? pastor Carlos, De todos los escritores de disculpe. los tiempos finales, ¿ya? Sí, 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 sí pastor lo Carlos, escucho. disculpe, que tengo que retirarme yo porque tengo que hacer un servicio ahora a las 10. Ya, mi pastor, no, ningún problema, Ya, retírese nomás. por favor, Ya, discúlpeme ya. como las Muchas clases gracias, que han- todo bueno. eso, Saludos como a quedan todos, bendiciones. grabaditas, sí, no hay problema. Dios lo bendiga, mi pastor Daniel, ¿ya? Amén. Estamos en Amén. contacto. Saludos a la pastora Susana, a la Tania, a todos ahí, ¿ya? Bendiciones, ¿ya? Entonces, como le decía yo, todos los escritores, hermanos, esbozan su y dejan huella y su denominación. Así que, por eso que presentamos y dimos un barniz de todas las posiciones para que usted vaya viendo, pero reafirmando, ¿no es cierto?, nuestra postura, nuestra posición, ¿ya? Y nosotros como metodistas pentecostales no tenemos nada que esconder con respecto a los demás, sino que es una de las tantas, de las cuatro básicas que hay, nosotros la veremos ahora, ¿ya? Y eso está ya académica ya de los tiempos finales. Así que no estamos errados, la gloria sea para el Señor, ¿no es cierto? Y tenemos, gracias a Dios, las herramientas para poder cotejar, ¿no es cierto?, nuestra posición y podemos predicar, ¿no es cierto?, ahora con base ya bíblica y que no estamos cometiendo errores, ¿ya? Así que Dios nos bendiga. No sé si alguien quiere preguntar algo, ya referente a algo, vamos a responder en la última clase con la ayuda del Señor. ¿Estamos bien entonces? ¿Ya? Bien, el pastor Alejandro entonces la semana va a subir la ficha de esta clase número 7. También está quedando grabada, ¿ya? Lunes, si Dios así lo permite, a las 20 horas con la ayuda del Señor. Y voy a tratar de hacer un curso rapidito, yo no es cierto, aquí para no perder, ¿no es cierto?, minutos como lo hicimos hoy día, ya para poder el tema de la presentación, ¿ya? Así que nos ayude, pero lo importante, ¿no es cierto?, es poner todo para la clase del día. Si no hay nada más, entonces estamos en contacto a través del grupo de han estado presentes con nosotros, ¿ya? Pastor Alejandro, no sé si puede pedir a usted la bendición, si es que no hay algún hermano que quiera hacer alguna pregunta. Amén. Si no hay nadie, el pastor Daniel está invitado hoy día a predicar en Unidos en Cristo. Por eso que se tiene Amén. que retirar. Ya, está bien. Así que Dios bendiga a nuestro pastor. Bien, Amén. la bendición del Señor. Eterno Dios, te damos gracias por estar reunidos en este día y la oportunidad que nos brindas, Señor, de poder estudiar de tu palabra. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de nuestros pastores. Bendice también, Señor, al profesor de hoy y permite, Padre Celestial, que la enseñanza quede grabada en nuestras vidas y bendiga nuestros corazones para que también bendigamos, Señor, el día de mañana a quien anunciemos de tu palabra. Confirma, Señor, esta enseñanza y bendice nuestras vidas. Te lo rogamos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. La foto, Arte, prendamos las segundo. cámaras. Sí, la fotito, todos van a prender sus cámaras ahí, ¿no es cierto? Ya, ahí se ven hartas caras de los hermanos. Ven, acá al lado mío. Ya, ahí viene la pastora. Ya, ahí estamos.
¿Dónde estamos? No sé. Ahí, ya. Ahí estamos, ya. Ya, Pastor Juan, Pastor Eduardo, ya. Y los hermanos que están. Ya, hermano Sergio. La foto, ya, usted me dice el mapa. ¿La pueden sacar usted? Porque yo no sé sacar la foto. Estamos listos. Ya, Estamos listos. Salieron todos. ya. Y la segunda, el grupo de Sí, allá también. las dos fotos. Sí. Ya. Gracias. Bendiciones. Nos vemos. Dios les bendiga. Adiós, Hasta luego. bendiciones. Bendiciones a todos. Con la ayuda del Señor. Bendiciones, mis pastores. Que el Señor les bendiga. Buenas Chao, mi noches. hermano. Buenas noches, chaito Buenas todos. noches. Chao. Chao, Lorena. Chao, hermana Rode. Chao. Hermana, Chao chao. a todos. Bendiciones. Chao, papá. Chao. La niña Rode, mira. Chao, bebé. Hermana María Martínez. Marcelito, Hermana chao, Nancy. Marcelito. Ya, bendiciones. Chao a la nieta.